¿Alguna vez has sentido que las dificultades de la vida parecen imposibles de superar? ¿Te has preguntado si existe alguna fuente de poder capaz de transformar esas adversidades y traer sanidad, tanto para el cuerpo como para el alma? La respuesta no está oculta ni es un misterio reservado para unos pocos, sino que se encuentra en la palabra de Dios, específicamente en el Salmo 103. Este salmo, lleno de promesas que han perdurado a lo largo de los siglos, no solo es un poema de adoración, sino una declaración viva que ha transformado vidas a través del tiempo. En sus palabras, descubrimos el poder sanador de Dios, que Jesús mismo utilizó para sanar, restaurar y revivir. El Salmo 103 comienza con una declaración profunda que, aunque parece sencilla, posee un gran peso espiritual. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmo 103, 1. Estas palabras nos recuerdan que la sanidad comienza con la alabanza. Al reconocer quién es Dios y lo que Él puede hacer por nosotros, abrimos las puertas a su poder transformador. La alabanza no es solo un acto de gratitud, sino una llave que nos conecta con el poder sobrenatural de nuestro Creador. En medio de las pruebas, cuando la enfermedad nos consume o la tristeza nos invade, proclamar la bondad de Dios es como encender una luz en la oscuridad. Imagina a David, el salmista, enfrentando momentos de profunda angustia. No escribió estas palabras desde un lugar de comodidad, sino en medio de las dificultades. Sabía que al proclamar la bondad de Dios, alineaba su espíritu con la verdad divina. Este principio no solo es evidente en la vida de David, sino que también se refleja a lo largo de las Escrituras. Jesús mismo lo demostró durante su ministerio, enfrentando desafíos aparentemente imposibles con una fe inquebrantable. En Lucas 4:18, Jesús proclamó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos». Estas palabras resuenan con las del Salmo 103, revelando el deseo de Dios de sanar cada parte de nuestro ser, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Una historia poderosa en los Evangelios nos muestra cómo este principio cobra vida. En Marcos 5, una mujer que había sufrido durante 12 años de una enfermedad incurable se acercó a Jesús con una fe que desafiaba la lógica. Había agotado todos sus recursos buscando sanidad, pero nada había funcionado. Sin embargo, al escuchar sobre Jesús, algo despertó en su corazón. Pensó: si tan solo toco su manto, seré sana. Y así fue. Al sentir el toque de su fe, Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Marcos 5:34. Esta historia no es solo un relato de un milagro físico, sino un testimonio del poder transformador de la fe y la palabra de Dios. El Salmo 103 no solo habla de sanidad física, sino de una restauración integral. Nos recuerda que Dios es quien perdona todas nuestras iniquidades, quien sana todas nuestras dolencias, y quien rescata nuestra vida del hoyo. Salmo 103, 3-4. Estas palabras nos muestran que Dios no solo se interesa por curar nuestro cuerpo, sino también por restaurar nuestra alma y renovar nuestro espíritu. Este mensaje resuena con fuerza en la vida de Jesús. En Juan 5, encontramos al hombre paralítico junto al estanque de Betesda, quien había estado enfermo durante 38 años. Jesús lo vio y le hizo una pregunta aparentemente sencilla: ¿quieres ser sano? Juan 5, 6. La respuesta de este hombre, aunque limitada por su circunstancia, no detuvo el poder de Jesús. Con solo una palabra, Jesús lo levantó, dándole no solo la capacidad de caminar, sino también una nueva esperanza. La sanidad que Dios ofrece no es solo una intervención momentánea, sino un acto de amor eterno. En Mateo 10:30, Jesús afirma: «Hasta los cabellos de su cabeza están todos contados». Este nivel de cuidado revela cuánto nos ama nuestro Padre Celestial. Él no es un Dios distante, sino un Padre que cuida de cada detalle de nuestra vida. En el Salmo 103 encontramos una manifestación de este amor. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Salmo 103, 13. Esta compasión no es pasiva, sino activa. Es un amor que se mueve para sanar, restaurar y renovar. Una historia moderna ilustra esta verdad.
Una mujer que luchaba contra el cáncer comenzó a recitar el Salmo 103 a diario, tras recibirlo de una amiga. Al principio, lo hacía de manera mecánica, pero poco a poco, las palabras comenzaron a llenar su corazón de esperanza. Con cada repetición, sentía como las promesas de Dios cobraban vida en su interior. A lo largo de los meses, no solo experimentó mejoras en su salud, sino también una renovación espiritual que impactó a todos los que la rodeaban. Su testimonio no es un caso aislado, sino un reflejo de cómo la palabra de Dios sigue transformando vidas hoy. El Salmo 103 también nos llama a recordar los beneficios de Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 2. Este recordatorio es crucial, ya que en medio de las pruebas es fácil olvidar lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Recordar sus obras pasadas nos da la confianza para creer en su fidelidad presente y futura. En Éxodo 15, después de cruzar el Mar Rojo, Moisés y los israelitas cantaron: «El Señor es mi fortaleza y mi cántico, Él es mi salvación». Éxodo 15, 2. Este acto de alabanza no solo celebraba la liberación, sino que también fortalecía su fe para los desafíos venideros. Al proclamar el Salmo 103, nos unimos a esta misma corriente de fe, confiando en el poder y la bondad de Dios. Isaías 55, 11 nos asegura que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple con su propósito. Cuando recitamos las Escrituras con fe, estamos sembrando semillas de sanidad y restauración que darán fruto en el tiempo perfecto de Dios. A lo largo de los siglos, hombres y mujeres de fe han testificado el impacto transformador de este salmo. En una comunidad rural, un pastor compartió cómo su congregación comenzó a declarar el Salmo 103 durante una epidemia. Al hacerlo, experimentaron no solo sanidad física, sino también una unidad y renovación espiritual que fortalecieron su fe. Este testimonio resalta que el poder de las Escrituras no se limita a un contexto histórico, sigue siendo una fuerza viva que opera en nuestras vidas. El Salmo 103 es mucho más que un conjunto de palabras inspiradoras. Es un recordatorio de que Dios está con nosotros en cada situación, listo para sanar y restaurar. Nos invita a alabar, recordar y confiar en su amor incondicional. Al explorar este mensaje, vemos cómo estas promesas no son solo para tiempos antiguos, sino para cada uno de nosotros hoy. En Lucas 4 y 18, Jesús declaró: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos». Estas palabras, que resuenan con las promesas del Salmo 103, revelan el deseo profundo de Dios de sanar cada parte de nuestro ser, tanto lo físico como lo espiritual. Una historia significativa en los Evangelios ejemplifica cómo este principio se pone en práctica en nuestras vidas. En Marcos 5, una mujer que había sufrido durante 12 años con una enfermedad incurable se acercó a Jesús con una fe tan fuerte que desafiaba toda lógica. Había agotado todos sus recursos en busca de sanidad, pero nada había funcionado. Sin embargo, al escuchar sobre Jesús, algo dentro de ella despertó. Pensó: si tan solo toco su manto, seré sana. Y así fue. Jesús, al sentir el toque de su fe, le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Marcos 5 y 34. Esta historia no solo relata un milagro físico, sino que también nos muestra el poder transformador de la fe y de la palabra de Dios. El Salmo 103 no solo nos habla de sanidad física, sino también de una restauración integral de nuestro ser. En él dice: «Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida». Salmo 103, 3-4. Estas palabras nos recuerdan que Dios no solo se interesa en sanar nuestro cuerpo, sino que también se preocupa profundamente por restaurar nuestra alma y renovar nuestro espíritu. Este mensaje resuena a lo largo del ministerio de Jesús. En Juan 5, encontramos a un hombre junto al estanque de Betesda, paralizado durante 38 años. Cuando Jesús lo vio, le hizo una pregunta sencilla pero profundamente reveladora: ¿quieres ser sano? Juan 5, 6. Aunque este hombre estaba limitado por su circunstancia, la intervención de Jesús no estuvo determinada por ella. Con solo una palabra, Jesús lo levantó, no solo dándole la capacidad de caminar, sino también una nueva esperanza.
La sanidad que Dios ofrece no es solo una intervención momentánea, es un acto de amor eterno. En Mateo 10:30, Jesús afirmó: «Hasta los cabellos de su cabeza están todos contados». Este nivel de cuidado revela cuánto nos ama nuestro Padre Celestial. Él no es un Dios distante, sino un Padre que se preocupa por cada detalle de nuestra vida. Esto se refleja también en el Salmo 103, donde se dice: «Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen». Salmo 103, 13. Esta compasión no es pasiva, sino activa, es un amor que se mueve para sanar, restaurar y renovar. Una historia moderna ilustra este principio. Una mujer que luchaba contra el cáncer recibió el Salmo 103 de una amiga, quien le animó a recitarlo cada día. Al principio, lo hacía de manera mecánica, pero poco a poco las palabras comenzaron a llenar su corazón de esperanza. Con cada repetición, sentía como la promesa de Dios cobraba vida en su interior. A lo largo de los meses, no solo experimentó mejoras en su salud, sino que también vivió una renovación espiritual que impactó profundamente a todos los que la rodeaban. Su testimonio no es un caso aislado, es un reflejo de cómo la palabra de Dios sigue transformando vidas hoy. El Salmo 103 también nos invita a recordar los beneficios de Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 2. Este recordatorio es crucial porque, en medio de las dificultades, es fácil olvidar todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Recordar sus obras pasadas nos da confianza para creer en su fidelidad presente y futura. En Éxodo 15, después de cruzar el Mar Rojo, Moisés y los israelitas cantaron: «El Señor es mi fortaleza y mi cántico, Él es mi salvación». Éxodo 15, 2. Este acto de alabanza no solo celebraba la liberación, sino que también fortalecía su fe para los desafíos venideros. Cuando proclamamos el Salmo 103, nos unimos a esta misma corriente de fe. Cada palabra que decimos es una declaración de confianza en el poder y la bondad de Dios. En Isaías 55, 11, se nos dice: «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié». Esta promesa asegura que, cuando recitamos las Escrituras con fe, estamos sembrando semillas de sanidad y restauración que darán fruto en el tiempo perfecto de Dios. A lo largo de los siglos, hombres y mujeres de fe han testificado sobre el impacto transformador de este salmo. En una comunidad rural, un pastor compartió cómo su congregación comenzó a declarar el Salmo 103 durante una epidemia. Como resultado, no solo experimentaron sanidad física, sino también una unidad y renovación espiritual que fortalecieron su fe. Este testimonio demuestra que el poder de las Escrituras no se limita a un contexto histórico, sigue siendo una fuerza viva que opera en nuestras vidas. El Salmo 103 es más que un conjunto de palabras inspiradoras, es un recordatorio de que Dios está con nosotros en cada situación, listo para sanar y restaurar. Nos invita a alabar, recordar y confiar en su amor incondicional. A medida que exploramos este mensaje, vemos cómo estas promesas no solo son para tiempos antiguos, sino para cada uno de nosotros hoy. Cuando hablamos de sanidad en el contexto del Salmo 103, debemos comprender que la restauración que Dios promete no se limita al cuerpo físico. Este salmo revela una triple promesa: la sanidad del cuerpo, la renovación del alma y la restauración del espíritu. Es un llamado a experimentar una transformación completa, donde cada aspecto de nuestro ser sea tocado por el poder de Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, 3. Estas palabras no solo se refieren a nuestras enfermedades físicas, sino también a aquellas que afectan las áreas más profundas de nuestra vida. La sanidad integral es un concepto que va más allá de lo físico. Jesús, durante su ministerio, mostró una y otra vez cómo la restauración del alma es tan importante como la del cuerpo. En Mateo 9, encontramos la historia de un paralítico traído ante Jesús. Antes de sanarlo físicamente, Jesús le dijo: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Mateo 9, 2. Esto demuestra que, para Dios, la restauración comienza desde adentro, desde lo espiritual. La sanidad física que siguió fue solo una manifestación externa de la obra completa que ya había comenzado en su interior.
El Salmo 103 refuerza esta verdad al destacar que Dios no solo sana nuestras dolencias, sino que también rescata nuestra vida del hoyo y nos corona de favores y misericordias. Salmo 103, 4. La imagen del hoyo simboliza la profundidad de nuestra desesperación, el lugar donde nuestras fuerzas humanas ya no son suficientes. Es en ese momento cuando Dios actúa, levantándonos con su compasión y llenándonos de su amor. Esta obra de redención no se limita a un solo ámbito. No se trata solo de que el cuerpo recupere su fortaleza, sino de que el alma y el espíritu sean renovados completamente. En Lucas 5 y 10, un grupo de leprosos clamó a Jesús pidiendo misericordia. Jesús los envió a los sacerdotes, y mientras iban, quedaron limpios. Sin embargo, uno de ellos regresó glorificando a Dios, y a este Jesús le dijo: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Lucas 5 y 19. Aquí vemos que la sanidad fue más allá de lo físico. Al regresar y reconocer el poder de Dios, este hombre experimentó una restauración completa, que también tocó su alma y su espíritu. La conexión entre el perdón y la sanidad es otra clave fundamental en este proceso. El Salmo 103 menciona primero el perdón de las iniquidades antes de hablar de la sanidad de las dolencias. No es casualidad que sea así. El pecado, aunque invisible, tiene un impacto directo en nuestra relación con Dios, y a menudo, en nuestro bienestar físico y emocional. En Marcos 2, cuando Jesús sanó a un paralítico bajado por el techo, primero declaró que sus pecados eran perdonados antes de ordenarle que se levantara y caminara. Esta secuencia no solo desafió a los líderes religiosos, sino que también demostró que el poder de Dios para sanar está estrechamente relacionado con su capacidad para perdonar. El perdón divino no es solo la eliminación de la culpa, sino una renovación que afecta cada parte de nuestro ser. En Isaías 53, 5 se describe de manera impactante la obra de Cristo: «Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados». Este versículo conecta de manera inquebrantable el perdón de los pecados con la sanidad física y emocional. En la cruz, Jesús cargó tanto con nuestras culpas como con nuestras enfermedades, demostrando que ambas están interrelacionadas en el plan de redención de Dios. La renovación del alma es una parte esencial de la obra sanadora de Dios. Las heridas emocionales o espirituales que cargamos son, en ocasiones, más profundas y debilitantes que las enfermedades físicas. El Salmo 103 habla de un Dios que renueva nuestra juventud como el águila. Salmo 103, 5, una metáfora poderosa. La renovación no solo significa revertir el daño, sino ser restaurados a un estado de plenitud y fortaleza. En el reino animal, el águila es conocida por su capacidad de renovarse, incluso cambiando sus plumas para prolongar su vida y fortaleza. Este proceso también es aplicable a nuestra vida espiritual, donde Dios nos renueva constantemente, dándonos la fuerza para seguir adelante en su propósito. La sanidad espiritual que Dios ofrece en nuestra vida no solo se limita a la curación de heridas visibles, sino que es una transformación profunda que afecta a todos los aspectos de nuestro ser. Es una restauración que empieza en lo más íntimo de nuestro ser y se refleja en el exterior, dándonos una nueva energía para afrontar la vida con esperanza. El ministerio de Jesús está lleno de ejemplos que demuestran cómo la sanidad del alma tiene el poder de transformar completamente a las personas. En Lucas 7, una mujer conocida por su vida de pecado se acercó a Jesús, llorando y ungiendo sus pies con perfume. Aunque no sufría de dolencias físicas, su alma estaba llena de culpabilidad y vergüenza. Jesús, al perdonarla, le dijo: «Tu fe te ha salvado, ve en paz». Lucas 7 y 50. Esta paz que le otorgó no fue solo un estado emocional, sino una restauración integral que le ofreció un nuevo comienzo, una nueva oportunidad y un propósito renovado. La restauración espiritual está también profundamente conectada con nuestra relación con Dios, ya que Él no solo sana nuestras heridas, sino que nos devuelve a nuestra posición como hijos del Rey. Cuando el Salmo 103 nos dice que Dios nos corona de favores y misericordias, está hablando de un acto de amor inmenso que nos restaura a una relación plena con Él. En el Antiguo Testamento, los profetas a menudo hablaban de la sanidad espiritual como un regreso al pacto con Dios.
En Jeremías 30, 17, Dios promete, yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, lo cual va más allá de lo físico, tocando la relación entre Dios y su pueblo. Jesús llevó este concepto a su máxima expresión en la cruz, donde reconcilió al mundo con Dios. En Colosenses 1:20, se nos dice que Cristo reconciliará consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sanidad espiritual es, en esencia, un regreso al diseño original de Dios para nuestras vidas, un retorno a una relación perfecta con Él. El Salmo 103 no solo nos invita a recibir esta sanidad integral, sino que también nos recuerda que se trata de un proceso continuo. La palabra renovar implica una acción constante, un ciclo de restauración que Dios realiza en nosotros a medida que permanecemos en su presencia. En 2 Corintios 4:16, el apóstol Pablo declara, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Este versículo resalta que la obra de Dios en nuestra vida no tiene límites ni se detiene ante las circunstancias. A lo largo de las Escrituras, la sanidad integral siempre está vinculada a la obra redentora de Dios. En Ezequiel 36, 26, Dios promete, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esta promesa no solo implica una transformación espiritual, sino una renovación completa que afecta a cada área de nuestra vida. El Salmo 103 encapsula esta verdad, describiendo a Dios como aquel que no solo nos sana, sino que nos llena de amor y compasión. Su obra en nosotros no se limita a resolver problemas inmediatos, sino que apunta a transformarnos por completo desde lo más profundo de nuestro ser. Es una invitación a experimentar una sanidad que solo Él puede dar, una que toca el cuerpo, el alma y el espíritu, llevándonos a una vida plena en su presencia. A medida que seguimos explorando esta poderosa verdad, es evidente que cada promesa del Salmo 103 sigue viva y activa, invitándonos a recibir el regalo de la restauración completa. La relación entre Jesús y las Escrituras es una demostración constante del poder transformador de la palabra de Dios. En cada acto de sanidad, cada milagro y cada enseñanza, Jesús mostró cómo la verdad divina es el fundamento sobre el cual se edifica la fe y se libera el poder de Dios. El Salmo 103 refleja directamente este poder, y su uso durante el ministerio de Jesús revela que no es solo un mensaje de consuelo, sino una declaración activa de la autoridad divina sobre toda enfermedad, pecado y muerte. Cuando Jesús comenzó su ministerio, una de las primeras cosas que hizo fue leer las Escrituras en la sinagoga de Nazaret. Se levantó y proclamó las palabras del profeta Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos». Lucas 4:18. Aunque estaba citando a Isaías, el eco del Salmo 103 resonaba en su declaración. Estas palabras mostraban que su misión no solo era enseñar, sino traer restauración integral, tanto física como espiritual. En cada paso que dio, Jesús demostró que la palabra de Dios no era solo teoría, sino una realidad viva que se manifestaba en milagros. Los evangelios están llenos de momentos en los que Jesús usó las Escrituras para confrontar la enfermedad y la opresión. En Mateo 8, un centurión se acercó a Jesús, rogándole que sanara a su siervo. Lo notable de este encuentro no fue solo la petición, sino la fe del centurión en el poder de la palabra de Jesús. Él dijo: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano». Mateo 8:8. Jesús, al responder, no solo sanó al siervo, sino que destacó la fe de este hombre que entendía que la palabra de Dios tiene poder, incluso a distancia. Este encuentro refleja la esencia del Salmo 103, proclamando la autoridad de Dios para sanar y restaurar a través de su poder soberano. En Marcos 1, cuando un hombre poseído por un espíritu impuro entró en la sinagoga, Jesús no necesitó realizar un acto elaborado, con solo decir: «Cállate y sal de él», el espíritu lo dejó. Este evento mostró la conexión directa entre la palabra de Dios y su capacidad para liberar. No era necesario ningún ritual complicado, porque la autoridad de Dios estaba en cada palabra que Jesús pronunciaba. De igual manera,
El Salmo 103 nos recuerda que Dios es quien perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. Salmo 103, 3. Las palabras que salen de la boca de Dios son suficientes para transformar cualquier situación, por más difícil que parezca. Uno de los momentos más significativos del ministerio de Jesús ocurrió cuando enfrentó la muerte misma. En Juan 11, Lázaro, un amigo cercano de Jesús, había muerto. Cuando Jesús llegó al lugar donde estaba su cuerpo, se encontró con el dolor de María y Marta, quienes no entendían por qué él no había llegado antes. Sin embargo, Jesús no solo las consoló, sino que les reveló una verdad más profunda: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Luego, estando frente a la tumba, levantó la vista al cielo y habló con el Padre antes de pronunciar las palabras que cambiarían todo: Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. En ese instante, la muerte perdió su poder y Lázaro fue restaurado a la vida. Este acto no solo mostró la autoridad de Jesús sobre la muerte, sino que reflejó la promesa del Salmo 103, donde se declara que Dios rescata del sepulcro nuestra vida. Salmo 103, 4. El poder de Jesús para sanar no era algo aislado de las Escrituras, sino que era la encarnación misma de las promesas de Dios. Cada milagro y cada liberación era una confirmación de que la palabra de Dios es viva y eficaz. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Esto es evidente en cómo Jesús enfrentó cada desafío con las Escrituras como su base. Incluso cuando fue tentado en el desierto, respondió al enemigo con palabras de las Escrituras, diciendo: escrito está. Mateo 4:4. Esto demuestra que la palabra no solo tiene el poder de sanar, sino también de resistir cualquier ataque del enemigo. El Salmo 103 encapsula este poder, mostrándonos que la sanidad y la restauración no son solo actos de misericordia divina, sino también manifestaciones de su pacto con nosotros. En Deuteronomio 7:15, Dios prometió a Israel: y apartará de ti toda enfermedad. Esta promesa, repetida en el Salmo 103, muestra que la sanidad está enraizada en el carácter mismo de Dios. No es algo que Él haga esporádicamente, sino una expresión continua de su amor y fidelidad. En el Salmo 103 se revela un reflejo del corazón de Dios y de su plan eterno para la humanidad. La relación entre Jesús y las Escrituras nos recuerda de manera constante que las promesas de Dios son ilimitadas. Al igual que Jesús utilizó las Escrituras para sanar y revitalizar a aquellos que se encontraban afligidos, el mismo poder está disponible para nosotros en la actualidad. Este poder nos invita a depositar nuestra confianza plena en la palabra de Dios y a experimentar su poder transformador en cada aspecto de nuestras vidas. La fe no reside en un acto superficial ni en una esperanza vaga, sino en una confianza activa que se conecta directamente con la voluntad divina. En las Escrituras se nos enseña que la fe no es únicamente una disposición interna, sino el puente que une la palabra de Dios con la manifestación de su poder en nuestras vidas. En el caso del Salmo 103, las palabras que declaran sanidad, perdón y restauración no operan de manera automática, sino que alcanzan su plenitud cuando son activadas por una fe genuina. Este principio es esencial no solo para entender el poder del Salmo, sino también para experimentar las promesas que encierra. Desde los tiempos más remotos, la fe y las Escrituras han estado íntimamente conectadas. La fe no se crea en un vacío, sino que nace y se fortalece al escuchar la palabra de Dios, tal como lo declara Romanos 10 y 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este proceso no es simplemente una fórmula, sino un acto dinámico de conexión con el Creador. Cuando alguien declara el Salmo 103, no está simplemente repitiendo un poema. Está proclamando una verdad eterna que, al ser creída, desata el poder de Dios en su vida. La fe no es solo una herramienta para recibir, sino una postura que transforma nuestra forma de enfrentar la vida. Es el filtro a través del cual vemos nuestras circunstancias, y ese filtro debe estar completamente alineado con las Escrituras. En Hebreos 11:1 se nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza no depende de pruebas humanas, sino de la absoluta confianza en que Dios cumple lo que promete. El Salmo 103 nos invita a caminar en esta fe,
recordándonos que Dios renueva nuestra juventud como el águila y rescata nuestra vida del abismo. Estas palabras son un desafío a confiar en lo invisible, en aquello que aún no ha sucedido, pero que está garantizado por su carácter fiel. Las Escrituras nos enseñan que la fe requiere acción, como se afirma en Santiago 2:17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este principio se refleja en el Salmo 103, no se trata solo de repetir palabras, sino de creerlas profundamente y actuar como si ya hubiéramos recibido lo que Dios ha prometido. Este tipo de fe mueve el corazón de Dios, no porque Él dependa de nuestras acciones, sino porque nuestra fe activa nos coloca en una posición de alineación con su voluntad. El Salmo 103 no solo declara promesas, sino que también establece un llamado a responder. La frase «bendice alma mía al Señor» es más que una invitación a alabar, es una orden para que nuestro ser interior reconozca la grandeza de Dios sobre cualquier circunstancia. Esta declaración nos recuerda que la fe no es ignorar la realidad, sino afirmar la soberanía de Dios sobre ella. Al alabar a Dios desde lo más profundo de nuestro ser, entramos en una postura de entrega total, donde nuestras limitaciones ceden ante su omnipotencia. En las Escrituras, la fe que activa las promesas de Dios a menudo va acompañada de obediencia. Cuando el pueblo de Israel se enfrentó al Mar Rojo, no tenían garantías visibles de escape, pero Dios les dio una instrucción clara: diles que marchen, Éxodo 2:15. Fue al obedecer que el camino se abrió. De igual manera, el Salmo 103 nos invita a caminar en fe, no esperando que las circunstancias cambien para declarar su verdad, sino proclamándola incluso en medio de la adversidad. Este acto de obediencia no solo libera el poder de Dios, sino que fortalece nuestra confianza en Él. La conexión entre la fe y la palabra no se limita a lo que proclamamos, sino que también se refleja en cómo vivimos. Cada promesa del Salmo 103 es una invitación a adoptar una nueva perspectiva, una que no depende de nuestras emociones ni de nuestra propia fuerza, sino de la inquebrantable fidelidad de Dios. En Isaías 55:11, Dios declara: «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié». Este pasaje reafirma que las promesas de Dios no dependen de nuestras circunstancias, sino de su soberanía. Al proclamar el Salmo 103, nos alineamos con esta realidad divina, permitiendo que su poder obre en nosotros. En el ministerio de Jesús, la fe fue un tema constante. Cuando sanó a los enfermos, levantó a los muertos y liberó a los oprimidos, lo hizo destacando la importancia de creer. En Marcos 5, cuando una mujer tocó el manto de Jesús para ser sanada, él no solo reconoció su acción, sino que le dijo: «Tu fe te ha sanado». Este principio también se refleja en el Salmo 103, que nos llama a no olvidar ninguno de los beneficios de Dios. Recordar estas promesas es un acto de fe, pues nos desafía a mirar más allá de nuestras limitaciones y confiar en su capacidad para obrar. La fe que activa el poder de las Escrituras también tiene un impacto transformador en nuestro carácter. No es simplemente un medio para recibir, sino una herramienta para moldearnos a la imagen de Cristo. En Romanos 12:2, Pablo exhorta: «No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente». Este proceso comienza cuando dejamos que las palabras del Salmo 103 penetren en nuestro ser, reemplazando nuestras dudas con su verdad y nuestras inseguridades con su promesa. La fe, al operar en nosotros, no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos cambia a nosotros. El Salmo 103 también nos enseña que la fe no es un evento único, sino un estilo de vida. Declarar que Dios perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias no es algo que hacemos una sola vez, es una proclamación diaria, un recordatorio constante de que dependemos de Él para todo. Esta dependencia no es una debilidad, sino una expresión de nuestra confianza en su suficiencia. En 2 Corintios 5:7, Pablo dice: «Vivimos por fe, no por vista». Este versículo resume la esencia del Salmo 103, que nos invita a ver más allá de lo temporal y a enfocarnos en las promesas eternas de Dios. La fe también es un acto de gratitud. Cuando proclamamos las promesas del Salmo, no lo hacemos para manipular a Dios ni para exigirle nada, sino como una expresión de nuestra confianza y agradecimiento por lo que Él ya ha hecho.
En Filipenses 4, se nos instruye, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este espíritu de gratitud es esencial para vivir en fe, porque nos recuerda que todo lo que necesitamos ya está disponible en Él. El Salmo 103 no solo es un recordatorio de las promesas de Dios, sino una invitación a participar activamente en ellas a través de la fe. Cada palabra es un testimonio de su carácter fiel y un llamado a confiar en su poder. Al proclamar estas promesas, no solo estamos declarando nuestra esperanza en lo que Dios puede hacer, sino también nuestra certeza de quién es Él. Esta certeza es lo que transforma nuestras vidas, llevándonos de la incertidumbre a la confianza, de la duda a la fe y de la fragilidad humana a la fortaleza divina. La palabra de Dios no solo tiene el poder de transformar vidas individuales, sino que también es un reflejo del carácter inmutable de aquel que la inspira. Cada vez que el Salmo 103 declara las bondades de Dios, se nos invita a contemplar su naturaleza y su voluntad. Él no cambia, y sus promesas no pierden vigencia. Las palabras «Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias» no son un eco distante, sino una realidad que permanece viva. Este salmo es un recordatorio de que el poder de Dios no está condicionado por las circunstancias humanas ni limitado por el tiempo. Es un pacto eterno que se extiende a todo aquel que lo recibe con fe. Cuando las Escrituras proclaman la sanidad, no lo hacen como un acto aislado o limitado al cuerpo. La sanidad que Dios promete es una restauración completa. El Salmo 103 utiliza expresiones que abarcan todo el ser humano, hablando de la sanidad de las dolencias, pero también de la renovación y el rescate del alma. Este enfoque integral no es una coincidencia, sino un reflejo del diseño divino. Dios no se contenta con resolver problemas superficiales, Él desea transformar nuestra vida desde lo más profundo. El perdón de las iniquidades es el comienzo, porque a través de él se restablece nuestra relación con el Creador. La sanidad física, emocional y espiritual fluye como un río desde esa restauración inicial. La Biblia continuamente enfatiza que la palabra de Dios tiene un poder creativo. Desde el principio, cuando Dios dijo «sea la luz», Génesis 1, 3, hasta las declaraciones de Jesús en los Evangelios, vemos que la palabra hablada no es simplemente un sonido, sino una fuerza que trae a la existencia lo que no existía. En el Salmo 103, las declaraciones sobre la sanidad y la redención son un testimonio de esta fuerza creativa, que transforma nuestras vidas en todo su ser.